damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo conferencista, el doctor Raúl Chanamé Orbe. El doctor Chanamé es abogado y catedrático universitario, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Posee los grados académicos de magíster y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Tiene posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza, en España. Es profesor honorífico de la Universidad Autónoma de México. Además, es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es consultor de la Enciclopedia Jurídica OMEVA de Argentina y es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha publicado una decena de libros sobre su especialidad, entre los que destacan La República Inconclusa y el Diccionario de Derecho Constitucional. El doctor Raúl Chanamé Orbe nos hablará de la publicidad registral y el derecho a la intimidad. Doctor Chanamé, lo saludamos desde Iquitos, Perú, y lo escuchamos con atención. Adelante. Muchas gracias. Vayan mis primeras palabras para saludar esta importante jornada preparatoria del 20º Congreso Anual de Derecho Registral. He seguido con atención las brillantes conferencias que se han dado en este evento y voy a tratar de seguir el hilo conductor de las preocupaciones que han surgido en el debate académico. La Constitución vigente generó un cambio en los paradigmas en relación al tema de la información, al establecerse el derecho fundamental en el artículo 2º, inciso 5, del acceso a la información de carácter público y también su contraparte. Tenemos el derecho a acceder a la información, pero también las personas, los seres humanos, tenemos un derecho fundamental a proteger la información que consideramos reservada, secreta, privada o íntima. Y entonces la Constitución nos pone en estos dos dilemas que precisamente el derecho registral ha incorporado y ha consolidado en los últimos años. La publicidad registral es un principio esencial del derecho registral que permite pues el tráfico jurídico moderno, ¿no? Sin la publicidad registral sería imposible un conjunto de relaciones jurídicas vitales para el desarrollo de nuestra sociedad. La publicidad registral contempla todos los hechos no reservados o secretos a través de hechos jurídicos, situaciones o relaciones jurídicas en el ámbito patrimonial, extrapatrimonial o mixto. Se necesita que estos hechos sean notorios, relevantes, públicos, conocidos, justamente para informar a los terceros de estos hechos y brindarles la seguridad jurídica y dar garantías para un tráfico jurídico efectivo y seguro. Estos son los principios generales que ustedes dominan plenamente. Pero también el orden jurídico moderno y las transformaciones informáticas nos han traído un conjunto de desafíos. Desafíos en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito íntimo. Por favor, la lámina. En el ámbito público tenemos un conjunto de intereses sociales. Necesitamos estar informados, necesitamos estar notificados, necesitamos la publicidad por parte del Estado para tomar un conjunto de decisiones. Este ámbito que consideramos un ámbito universal, los seres humanos somos duales. Tenemos un ámbito privado
todo ser humano tiene un ámbito privado, pero a su vez somos seres sociales que requerimos el contacto con lo corporativo, con lo grupal, con lo social. Y de esa interacción se genera información. Por ejemplo, se ha planteado en las conferencias anteriores, en el Perú se procesó un debate en los años recientes sobre el número de enfermos con esta terrible enfermedad del COVID-19. Y el Estado tenía la obligación de entregarnos una información que sea oportuna, pertinente, razonable y veraz. Y sobre eso se generó un debate, porque esta información la tenía sin duda el Ministerio de Salud, la tenía el Estado. Y el Estado, por alguna razón no justificada, no entregó esta información oportunamente. Y acá se generó un debate importante. Las personas, los hombres que nos desarrollamos en sociedad, requerimos, como lo establece el inciso 5 del artículo 2, que el Estado nos provea de la información pertinente y que lo haga de manera oportuna. Ese ámbito no puede ser reservado para un ministro, para los actores políticos, sino todas las personas, en general, tenemos derecho a esa información. Este mismo tema se puso en debate en el último proceso electoral, donde los diferentes actores políticos solicitaban información de los entes electorales, las actas, las firmas de los personeros, los resultados en tiempo oportuno. Entonces vemos pues que el ámbito de la información pública es un ámbito transversal a la sociedad que compromete a todas las personas en general y que todos estamos siempre al tanto de este tipo de información por su relevancia. Pero en los países desarrollados ya el debate ha trascendido lo puramente público. Por ejemplo, yo acabo de leer un caso que se presenta en los Estados Unidos a propósito de este tema de la información. El ámbito y a las entidades a cual requerimos información, por lo general, es a las entidades públicas. ¿Qué decimos de las entidades privadas? Que las entidades privadas, las empresas, las corporaciones, tienen también el derecho constitucional a la reserva e incluso al secreto empresarial. Y este es el criterio que predomina hasta este momento, pero se acaban de presentar unas controversias en países desarrollados a propósito de este tema. Y a un laboratorio de fármacos se le solicitó el estudio, la investigación, las pruebas que se pusieron en relación a un fármaco. Cuando compramos una medicina, cuando compramos un remedio, se nos entregan las pastillas, la caja de medicamentos y unas hojas con las contraindicaciones. Esas hojas por lo general tienen 1000 palabras, ¿no? Donde de manera resumida nos dan una información. Un usuario de una de estas medicinas solicitó al laboratorio que no le entregue el resumen, sino le entregue el estudio de esta investigación y de esta prueba
de este fármaco. Y la empresa se negó, señalando que eso no tenía la obligación de ser proporcionado a los usuarios. Este usuario demandó, y en el caso de los Estados Unidos, la Corte Suprema le ha terminado dando la razón, señalando que esta información, la información de la investigación, si bien es hecha por una entidad privada, pero como es un tema vinculado a la salud pública, esa información no es secreta y no es privada, sino forma parte también de la información para el ámbito público por el tema específico que trata, que es el tema de la salud. Y ahí nos pone en un momento nuevo. O sea, la información es pública en tanto tenga algún tipo de interés específico independiente del que crea la información. En nuestro país ponemos énfasis en que la información que tiene el Estado debe ser una información pública. En este caso que estoy resumiendo, se está planteando que si la información elaborada por una entidad privada tiene un interés sobre la salud pública, esa información deja de ser un secreto empresarial y privado y se convierte en una información pública. ¿A qué me refiero? A que ustedes pueden revisar las contraindicaciones que vienen en los remedios, y en esas indicaciones dice sobre 100 personas, 3 personas han presentado presión alta, 4 personas han presentado mareos, 5 personas han tenido somnolencia. Sobre 100, esa es una indicación importante como muestra. Lo que ocurría es que este remedio, este fármaco, había producido muertes. Y entonces, una de las personas afectadas por una taquicardia severa, que lo puso al borde de la muerte, pidió el informe que le permita conocer mejor esta información que era relevante para la salud de él y también para la salud pública. Entonces, aquí creo que estamos en un derecho frontera. Aquí estamos ya avanzando y yendo más allá de lo que es lo puramente público para también ponerle interés a toda información que tenga una relevancia social o general. Lo que ocurre con estos derechos que se han puesto en énfasis en los últimos 30 años es que estamos en medio de un cambio de percepción sobre estos derechos. Es por eso que vienen las dificultades y las preguntas que se han formulado. Yo he escuchado la pregunta sobre aquel usuario que recurrentemente solicita información y se le remite a la página web. Y me vería a la memoria el primer caso importante que se va a presentar en el Perú sobre habeas data, que es el caso Huilo Rodríguez, ¿no? El famoso señor Huilo Rodríguez planteó cuántas veces el presidente Fujimori viajó al extranjero durante su mandato. Esa fue la pregunta de Huilo Rodríguez. Y la PCM contestó que se remita al Diario Oficial del Peruano, donde se consignan todos los viajes que ha hecho. El Tribunal Constitucional señaló que esa no era la respuesta pertinente, que el Estado tenía que dar
acceso, facilitar la información a sus contribuyentes, a sus ciudadanos, y que para eso el Estado tenía que dotarse de la infraestructura necesaria, técnica y humana, para dar respuesta oportuna a ese tipo de requerimientos que hacen los ciudadanos, ¿no? En el caso también, seguramente, de nuestras instituciones, la estructura no está preparada para responder a ese tipo de requerimientos que van a venir siempre en alza. O sea, no es que la información va a estar satisfecha, sino la información siempre va a venir en alza. Y cuando también se planteaba este tema, recordaba algo que está puesto en práctica en Costa Rica desde hace muchos años, la política de cero papel, que en el Perú nos cuesta asimilar el concepto de cero papel, porque pensamos, es la tradición peruana, que el papelito es el que manda, pero el papelito es el que manda, nos cuesta a toda la administración pública millones de soles que se van en el uso de papel. En el caso de Costa Rica ha puesto el principio de cero papel, documento virtual, y también se han establecido los casos excepcionales, donde sí es necesario el uso del documento, del papel, pero se estableció una política inteligente. Todo lo que ahorre la administración pública en papel debe ser reinvertido en soportes técnicos, en soportes informáticos, en capacitación informática, justamente para poner énfasis en la informática. Creo que el Estado peruano, dentro de una de las reformas que tiene que hacer, es esa. O sea, plantearnos una política de cero papel, pero que el ahorro del papel se convierta en más personal técnico, en mayor capacidad informática, en mejor seguridad informática y un conjunto de elementos que tienen que invertir el Estado para cumplir el mandato constitucional. Porque lo contrario, el afectado es el servidor público que tiene que responder a más derechos fundamentales, pero no tiene la capacidad humana ni técnica para dar satisfacción a esto que el Estado y la Constitución coloca como derecho fundamental. Todo esto implica un conjunto de cambios que tenemos que acometer dentro de una reforma del Estado. La Constitución también establece el tema de los ámbitos de la información, y desde 1993 indistintamente se habla de ámbitos privados y ámbitos íntimos. Ya el profesor Morales Godos, en su tesis de maestría, ¿no? Es un personaje, un maestro que ha aportado mucho a este debate de manera temprana, ¿no? Creo que hay que seguir el magisterio de Morales Godos en relación a este tema. Morales Godos distinguía bien esto que sería un cono, ¿no? El cono más amplio es el cono de la información pública, pero hay ámbitos donde se va limitando esta información. Es el ámbito privado, que surge precisamente en el derecho inglés a fines del siglo XIX y surge con personajes públicos, ¿no? Se creía en el siglo XIX que los políticos, por ejemplo, no tenían ámbitos privados y se les acosaba informativamente, periodísticamente, porque no podían tomarse un vaso de cerveza, no podían disfrutar de una fiesta, no podían disfrutar de un recreo, porque como que el ámbito privado de ellos no existía. De tal manera que se estableció que lo que ocurre es que los personajes
públicos, como son pues los congresistas, los magistrados, los registradores, tienen un ámbito privado, sino que este ámbito está más restringido, es más restringido, pero tienen un ámbito privado que hay que respetarlo, ¿no? Es por eso que los ingleses, los anglosajones, señalan que el hogar es el ámbito privado por excelencia. Nadie puede penetrar en tu hogar sin tu consentimiento. Nadie, por más personaje, por más congresista, por más presidente que seas, nadie puede invadir tu hogar familiar si es que tú no lo permites. Y entonces se establece pues una reserva en el ámbito familiar o personal que el día de hoy implica el debate europeo, ¿no? El debate europeo es si mi teléfono, el número de mi teléfono forma parte del ámbito público o el ámbito privado, ¿no? En nuestros países siempre hemos entendido los derechos al revés. Recuerdo que cuando existía la guía telefónica, el derecho de los peruanos era que podías pedir tu exclusión siempre y cuando pagases para que te excluyan. En Europa, en el mismo momento, el derecho era al revés. El derecho era al revés. En el sentido de que solo con tu consentimiento te podía poner en la guía telefónica, ¿no? Acá era al revés. A todos nos ponían, pero si alguien quería excluirse, tenía que abonar una cuota para ser excluido. En el derecho europeo, especialmente en el derecho alemán, que son los creadores de este tipo de razonamiento, los alemanes sostuvieron que la autodeterminación parte de uno, y por lo tanto nadie puede gratuitamente usar mi nombre, mi dirección domiciliaria o mi teléfono sin que yo lo autorice expresamente. Y este derecho, que es reservar algo tan elemental como el número telefónico, produjo demandas importantes en la Unión Europea que han marcado precedentes, ¿no? De ahí nace el concepto que el número telefónico es propiedad de uno. El número telefónico es propiedad de uno. Uno paga por el número telefónico. Y por lo tanto no es la compañía dueña del número telefónico. La compañía no es dueña del número telefónico. Uno es dueño del número telefónico. Y por lo tanto, incluso podría vender mi número telefónico a la propia compañía, ¿no? Se han derivado un conjunto de derechos en estos temas tan domésticos, tan personales, tan cotidianos, pero que implican pues la reserva y el ámbito de actuación de lo que llamamos la autodeterminación informativa. A su vez, el ámbito privado, que tiene que ver con mis hobbies, mi forma de ser personal, mi forma de ser familiar, en los cuales nadie debe inmiscuirse sin mi consentimiento, ha dado pie también al ámbito íntimo, ¿no? En el Perú, como que no distinguimos entre intimidad y privacidad. Los juntamos, los hacemos sinónimos, sin entender que en el ámbito privado existe una reserva, pero en el ámbito íntimo existe ya un secreto personal. Esto lo digo a propósito de un caso italiano, ¿no? Donde un esposo, un cónyuge, coloca una cámara en el dormitorio
porque creía que su esposa le era infiel. Y entonces coloca en la cabecera de la cama la cámara filmadora y durante meses estuvo filmando a la esposa, que un día, arreglando el cuarto, descubrió esta cámara que lo filmaba. Y entonces el esposo señaló que aquí no había ningún daño, que aquí no se había afectado nada, porque ellos eran cónyuges y compartían la privacidad conyugal. Pero el juzgador italiano dijo, no, no señor. Si bien ustedes son cónyuges y tienen hechos privados compartidos, también cada ser humano tiene ámbitos de secreto personal en los cuales la esposa, el esposo, el padre o los hijos o los hermanos no pueden intervenir. Y esto ha derivado en un conjunto de procesos y casuística sumamente relevante, como que nuestros hijos tienen derecho a su intimidad. Pero yo soy el padre. Sí, señor. Pero tu hijo adolescente tiene derecho a tener un diario y que ese diario no puede ser visto por el buen padre que tiene, porque si no se estaría vulnerando el ámbito de cuidado, de secreto personal que puede tener un integrante de mi familia. Entonces, el derecho a la privacidad ha ido decantando un derecho a la intimidad más sutil, más reciente, más último, en relación a un conjunto de temas, ¿no? En relación a los temas de la salud, en relación a los temas psicológicos, sexuales, religiosos, por ejemplo, temas que se han dado, ¿no? Temas que se han dado en grupos familiares. El hijo que pertenece a un hogar religiosamente fundamentalista y el hijo es ateo. Tiene derecho a tener ese ámbito íntimo, de secreto, en relación a su grupo familiar. Sí, constitucionalmente lo tiene, ¿no? Entonces aparecen pues este tema con tan sutil forma de manifestarse en una nueva sensibilidad. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido pues el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en relación a este conjunto de temas, y se ha incluido el concepto de datos sensibles, ¿no? Los datos sensibles son, como su nombre lo indica, datos subjetivos, a veces temporales, que corresponden a la sensibilidad personal, así como los seres humanos. Cada ser humano tiene su propia dignidad. No hay una regla para la dignidad. Cada ser humano tiene su propia dignidad. Así también en los datos sensibles aparecen información que para mí es irrelevante, pero para algunos de ustedes puede ser muy relevante. ¿Cómo podemos calificar si atropellamos la sensibilidad de alguien? Es por eso que yo siempre he sostenido que los datos que aparecen en el DNI, los datos que aparecen en las fichas de registro, deben ser preservadas, deben ser cuidadas, deben ser eliminadas oportunamente, porque lo que ocurre en el Perú hoy hace
20 o 10 años ya fue resuelto en los países más avanzados, ¿no? Este acoso publicitario que nos hace al banco al cual nosotros depositamos nuestros ahorros, nuestro sueldo, que maneja información privilegiada, nos hacen ofertas diarias, permanentes, en función de una información que nosotros le hemos entregado, para un propósito, para un fin, y ellos permanentemente nos acosan con una publicidad dirigida personalmente, ¿no? Porque te dicen, hola Rosa, hola María, hola Juan, a sola firma puedes sacar 50.000 soles en este momento, ¿no? Porque ellos poseen una información que en el mejor de los casos nosotros se la hemos entregado para un propósito, para un fin. Y por lo tanto, en la misma lógica, toda la información que hemos entregado al Estado de manera permanente, no solamente a los registros públicos, sino a lo largo de nuestra vida, hemos ido entregando información en el colegio, en la universidad, en el Colegio de Abogados de Lima, en los colegios profesionales, en la universidad, en la logia, en la hermandad religiosa. Toda esa data, esa información que muchas veces no recibe un tratamiento esmerado, se puede convertir en un elemento de daño, en un elemento de congoja, de dolor, porque existe por la mala fe y el mal uso de esta información. Por eso, miren, surgen derechos que hay que ponderarlos, que hay que racionalizarlos, que hay que discutirlos y buscar su punto de equilibrio. Por ejemplo, existe el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad. Tema de debate, ¿no? Porque ¿qué tipo de verdad es? ¿Es verdad científica? ¿Es verdad judicial? No es una verdad judicial. Pero también ha surgido el derecho al olvido. ¿Cuánto es el tiempo que debe permanecer un archivo en poder del Estado? ¿Cuánto es el tiempo que debe permanecer un examen en poder del Estado? ¿Cuánto es el tiempo que debe permanecer una radiografía? ¿Cuánto es el tiempo que deben permanecer datos que se dieron para determinados fines, propósitos, para postular a un trabajo, para postular a un cargo? ¿Cuál es el tiempo que debe existir? Entonces, surge pues el derecho al olvido informático, al olvido virtual, de tal manera que las instituciones que posean una data tienen que estudiar el extremo de este tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos, por ley, mantener estos datos? O la persona puede solicitarnos este tipo de datos. Escuché una pregunta en relación al habeas data, si hay algún habeas data que tiene que ver con este tema. A mí me llamó la atención hace 5 años un habeas data que me pareció interesante por el efecto que puede tener en otras instituciones. Un ciudadano le solicitó a la SUNAT, a la Administración Tributaria, dijo lo siguiente, tenía controversias con la SUNAT, y le señaló lo siguiente. De acuerdo a mis conocimientos, dijo él, la SUNAT tiene un sistema de información muy avanzado, de tal manera que si yo coloco mi nombre, Juan Pérez García,
me puede dar un consolidado de en cuántos oficios, en cuántos documentos, en cuántos memorándum, en cuántos archivos está mi nombre. Por lo tanto, invocando el derecho constitucional, solicito que en todos los archivos informáticos o manuales, en todos los correos electrónicos, en todos los WhatsApp, en todos los chats, donde aparezca mi nombre, quiero saber en qué condiciones están usando mi nombre. Y por lo tanto solicito que me den esa información. Tema que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Esto lo digo porque este tipo de modelo de demanda se pueden plantear al Estado. Tienes la data suficiente para informarme sobre mi persona en relación a tu institución. Y en este tema el Tribunal Constitucional creo que contestó oportunamente, bien asesorado, señalando que efectivamente la SUNAT tenía la estructura técnica capaz de brindar esa información. Pero lo que ocurría es que allí el demandante estaba confundiendo la relación con la administración pública. Porque las personas podemos tener conectado nuestro sistema privado al sistema laboral. Y entonces yo tengo que determinar cuál es la pretensión, cuál es la información que solicito. Porque de lo contrario, podrían haber proyectos de resolución, podrían haber borradores de resolución, podrían haber papeles de trabajo donde se menciona el nombre, pero no es oficial, no es público, sino simplemente lo estamos usando como referencia y estamos trabajando. Lo que debe solicitarse es toda la información o toda la data ya consolidada y que se va a transformar en resolución. Pero no me puedes solicitar que allí donde figure tu nombre yo te entregue, porque puedo estar usando tu nombre como una referencia de trabajo, ¿no? Entonces, esto sin duda nos trae pues ante las nuevas realidades. O sea, hoy día tenemos una estructura legal, una forma de organización administrativa que corresponde al siglo XX, y no necesariamente a las demandas del siglo XXI. Por eso las normas, los reglamentos que establecemos tienen que estar acordes con los nuevos desafíos, las nuevas demandas. Ya el Código Procesal Constitucional, por eso nos ha planteado incluso otro tipo de requerimientos, ¿no? De requerimientos. Yo, por ejemplo, me hago la siguiente pregunta. Al Banco de la Nación le solicito que me dé mis movimientos de hace 2 meses. Y en 30 minutos voy al Banco de la Nación, cualquiera de ustedes puede ir, hace esta operación, se tiene que pagar el costo de esta información, de procesar esta información, es 3 soles. Y me lo dan máximo en 30 minutos. Debería ser más rápido, pero me lo dan en 30 minutos.
por la misma información voy a un banco privado y el banco privado me cobra 30, 50 soles. Y la información me la entrega en 4 o 5 días o una semana. La pregunta es, ¿el banco ha generado la información? ¿O yo con mis movimientos he generado la información? Y lo que estoy pidiendo es que me des la información de los movimientos que yo he hecho con mi dinero. ¿Y por qué? Para que me des esta información que me pertenece, que me es importante. ¿Por qué me haces pagar este sobrecosto de mi información? Otra cosa es que yo le pida al banco que me haga un cálculo, que trabajen sus técnicos, sus operadores, en relación a un préstamo, en relación a una hipoteca futuro, en relación a un movimiento. Ahí le estoy dando un encargo laboral al banco, que seguramente me va a colocar un costo. Pero ¿qué ocurre con la información que mis actos financieros provocan? Las instituciones tienen que prever condiciones para proteger, se tiene que determinar quién genera, quién produce, quién posee, cuál es el tipo de información que solicitamos, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes o documentos. Esto fue el tema que llegó al Tribunal Constitucional. ¿No? El tribunal señaló, hay un caso también interesante, a un profesor de una universidad pública en el Perú, se le pidió que entregue su estudio subvencionado por el Estado, lo haga público. El profesor se negó a entregar el estudio, señalando que eso era parte de su propiedad intelectual. El debate fue que si el Estado te ha dado recursos para investigar, lo mínimo que tienes que hacer es colocar tu información al acceso público, porque que tú hayas generado la información no hace que tú seas único dueño y propietario de esa información. Y en esos mismos términos también están las formas y los soportes de la data, ¿no? Gráfico, sonoro, visual y de otros tipos que hay. Muy bien. Entonces, la autodeterminación informativa nos permite finalmente conocer los datos nuestros, nos permite, si lo deseamos, actualizar, que me actualicen el DNI, me registré cuando era analfabeto, ahora soy alfabeto, me permite incluir, suprimir, rectificar los datos que aparecen en archivos, manuales mecánicos o informatos y poder recurrir a todas las formas que existen. Es por eso que una definición que ha hecho el nuevo Código Procesal Constitucional es el definir qué es un banco de datos. ¿Qué es un banco de datos? ¿Qué es la data? ¿No? Para saber qué es lo que estamos demandando en función de las necesidades de los ciudadanos. Sin duda, pues, estimados colegas, este es un tema muy actual. El papel que tienen los registros públicos es muy importante. Estoy seguro de la seriedad del trabajo de todos ustedes, pero sí creo que hay que ponernos en consonancia con las demandas de la sociedad y creo que la institución debe prepararse para este tipo de requerimientos que se fundamentan en un principio constitucional: el acceso a la información pública con las reservas que establece la propia Constitución en relación a la información de carácter privado en el ámbito familiar o personal, o la información íntima de naturaleza personal
el secreto bancario, la reserva tributaria y toda la información que tiene que ver con la seguridad nacional. Yo les agradezco la gentileza de esta invitación y deseo éxitos en este importante evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Chanamé, por su excelente exposición y le agradeceremos que nos acompañe en el bloque de las preguntas.